Bueno, vamos a resolver ahora el ejercicio 4.5. En este me hablan de el número de trasplantes que realiza un hospital al mes. Me hablan de que, bueno, de que hay una determinada probabilidad. Me hablan de la probabilidad de que se realice un número determinado de trasplantes. Esos trasplantes pueden ser cero, o sea, ningún trasplante, un trasplante, 2, 3, 4 o 5. Y me dan sus correspondientes probabilidades. También me dan el dato de que la media, el valor medio de trasplante, el número medio de trasplante al mes es de 2,8. Bueno, pues con estos datos vamos nosotros a abordar la resolución del ejercicio. Bien, tenemos entonces la tabla, ya tenemos la tabla de la función de distribución de probabilidad o la tabla de la función de probabilidad y tenemos el dato de que el valor medio de la x, de la variable estadística, es 2,8. Bueno, pues en este caso tenemos dos incógnitas. Tenemos la A, que no la sabemos, que aparece aquí y aquí, y tenemos la B. Tenemos dos incógnitas y queremos calcular A y B. El primer apartado es cuáles son los valores de la A y de la B. Para resolver un problema en el que tenemos dos incógnitas necesitamos dos ecuaciones, necesitamos un sistema de dos ecuaciones. La primera de las ecuaciones que vamos a emplear es la ecuación que sabemos que es necesaria, que deben de cumplir los valores de las probabilidades. Nosotros sabemos que la suma de todas las probabilidades tiene que ser igual a 1. Pues vamos a aplicar esa primera propiedad. El sumatorio de las P sub i tiene que ser igual a 1. Yo voy a empezar a sumar probabilidades y tendríamos A sería 2A, más, después tenemos B y B, que son 2B, y después tenemos 0,3 y 0,1, que son 0,4. Todo esto tiene que ser 1. De aquí despejamos, me quedaría que 2A más 2B tiene que ser igual a 1 menos 0,4, que es 0,6. Simplifico, lo divido entre 2 y me queda que A más B es igual a 0,3. ¿Vale? Ya tenemos entonces una primera ecuación. Dejamos esta ecuación aquí enmarcada, la voy a poner aquí, que A más B es igual a 0,3. Primera de las ecuaciones que vamos a utilizar. Bien, segunda ecuación. Necesitamos una segunda ecuación, como ya he dicho antes, para poder resolver dos incógnitas. Vamos a utilizar ahora este dato, que el valor esperado para x, es decir, el valor medio de la x es 2,8. Eso significa que el sumatorio de cada uno de los posibles valores que puede tomar la x por su correspondiente probabilidad tiene que ser igual a 2,8. Bueno, pues vamos a ir haciendo uso de esta información. Voy a ir cogiendo cada uno de los valores que toma la x y los voy a ir multiplicando por cada una de las probabilidades que le corresponda y los voy a ir sumando. Entonces, el primer término que tendría sería 0 por a, que ese término no hay que ponerlo porque es 0. Después pondríamos 1 por a, 1 por a me queda a, más. Después tendríamos 2 por b, que sería 2b. Después tendríamos 3b. Después tendríamos 4 por 0,3, que es 1,2. Y después 5 por 0,1, que eso me da pues 0,5. Este es la forma en la que calculamos la media de la variable x. Pues esto tiene que ser 2,8. Bueno, pues empezamos a operar esta ecuación de aquí. Me quedaría a más 5b igual a... sumamos estos dos términos de aquí y lo pasamos al otro lado restando y eso me da, si no me equivoco, pues me da 1,1. Luego esta sería la segunda ecuación con la que vamos a trabajar. Pondríamos entonces la otra ecuación, a más 5b igual a 1,1. Ya tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ya estamos en disposición de poderlo resolver. Para resolverlo, vamos a utilizar el método de reducción. Se puede utilizar cualquier otro método, pero el de reducción me parece fácil. A más 5b igual a 1,1. Cogemos la segunda ecuación y cambiamos el signo. Menos a menos b igual a menos 0,3. Le cambio el signo a la primera para sumarlos. Una vez que la sumo se me va la a. Esta a se me va con esta a. Luego aquí nos quedaría entonces 4b es igual a 0,8, que es 1,1 menos 0,3. De aquí despejamos la b, que sería 0,8 entre 4, que es 0,2. Ya tengo la b. Ahora de la ecuación, por ejemplo, de esta misma, una vez que tenemos la b, sustituimos b por 0,2 y
calculamos la A. Sería A más 0,2 igual a 0,3, de donde sacamos que la A es igual a 0,3 menos 0,2, es decir, que sacamos que la A es 0,1. Ya tenemos la A y ya tenemos la B. Por tanto, ya tenemos la función de distribución. Perdón, la función de distribución de probabilidades. Eso es. Vamos a ir usando dichos datos y los vamos a ir sustituyendo en su correspondiente. Esto es A, que hemos dicho que es 0,1. Este A lo ponemos también como 0,1 y el B lo ponemos como 0,2. El B aparece aquí y aquí, pues ponemos 0,2, 0,2. Ya tenemos entonces la función de distribución al completo, ¿vale? Borramos todo esto y continuamos con el ejercicio. Bueno, el apartado 2, lo que nos preguntan es, vamos a verlo un segundito, obtener y representar gráficamente, tenemos que obtener y representar gráficamente la función de distribución acumulada. Bueno, pues lo primero que tengo que saber yo qué es eso de la función de distribución acumulada. La función de distribución, vamos a hacer el apartado 2, que es f de x, la función de distribución acumulada. La función de distribución acumulada es una función que definimos a trozos en la que vamos poniendo los valores que le corresponden a la probabilidad para cada valor de la variable junto con los anteriores. Es decir, nosotros tendríamos que ir poniendo lo siguiente. Pondríamos la función f de x sería igual y tenemos que abrir una llave. Vamos a abrir una llave. Y ponemos primero, para los x menores que 0. Siempre empezamos para los x menores que 0. Como nuestra variable no puede tomar ningún valor menor que 0, pues entonces la probabilidad que tenemos de que x tenga valores menores que 0 es 0. Después nos vamos al siguiente par de valores que aparecen en nuestra tabla de probabilidades. Está el 0 y el 1. Bueno, pues ahora ponemos x mayores o iguales que 0. Ahora incluimos el 0 y dejamos el 1 sin incluir. Bueno, pues si no incluimos el 1, si nosotros no incluimos el 1, pues al final solamente estamos considerando el 0. Y la probabilidad que le corresponde al 0 es 0,1. 0,1. Bueno, después nos vamos al siguiente número. Vamos a ir incluyendo el siguiente valor, que es el 1. Pues ahora aquí ponemos x, que sean mayores o iguales que 1. Hay que ver que primero tenemos aquí la x sin incluir, lo dejamos abierto, pero ahora lo incluimos aquí abajo. Y x menor que el siguiente valor que aparece. El siguiente valor que aparece en la tabla de probabilidades es el 2, pero eso lo dejamos ahora sin incluir. Entonces con eso lo que estamos es contando la probabilidad que se acumula hasta el 1. Probabilidad que se acumula hasta el 1, es decir, la del 0 y la del 1. Bueno, pues sumaríamos 0,1 más 0,1, que serían 0,2. Después meteríamos el siguiente número, que sería, incluimos el 2 y nos quedamos sin incluir el 3. Bueno, pues ahí realmente lo que vamos a hacer es, a la probabilidad que ya llevamos, es decir, a los 0,2, le vamos a incluir la que le corresponde al 2, que es 0,2. Luego, si ya llevamos 0,2 y le incluimos la probabilidad del 2, que es otro 0,2, aquí me queda 0,4. La probabilidad acumulada hasta el 2 es 0,4. Después nos vamos al siguiente intervalo, que sería x mayores o iguales que 3, incluimos el 3 y dejamos el 4 sin incluir. Entonces aquí el único valor que estamos incluyendo nuevo es el 3. Hay que incluir su probabilidad y la probabilidad sería 0,2 más. Bueno, pues si ya íbamos por 0,4, ahora le corresponde 0,6. ¿Vale? Ahora cogemos y decimos, venga, el siguiente intervalo que tenemos que poner sería el x mayor o igual que 4, pero menor que 5. Y ahora nos fijamos, vale, pues si lo vamos a poner mayor o igual que 4 y menor que 5, eso significa que el 5 no va a entrar, ¿vale? El 5 se queda fuera y estamos incluyendo el 4. Es decir, le estamos metiendo a esta acumulación de probabilidades, le estamos metiendo 0,3 más. Luego, si hasta aquí llevábamos 0,6 y le metemos 0,3 más, pues esto sería 0,9. Y por último, como el último valor ya es el 5, hay que incluir el 5. Y como es el último valor, pues ya ponemos que las x sean mayores o iguales que 5. Claro, si ya le sumo al 0,9 que llevamos acumulado, si ya llevamos acumulado 0,9
y a eso le voy a meter la que le corresponde al 5, que es 0,1, pues evidentemente eso me queda una probabilidad de 1. ¿Vale? Pues esta sería la función de distribución de probabilidad o función de probabilidad acumulada. ¿Vale? Bien, pues ahora nos piden que la representemos gráficamente. Pues esto es una función que se representa a trozos. Entonces tendríamos que ir tomando nuestro eje, el eje Y, el eje X. Los valores que tenemos que poner son los que la variable toma, que son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y los valores que vamos a tener para que representar son el 0, el 0,1, 0,2 hasta el 1. Pongamos que este sea 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 y aquí tendríamos el 1, ¿vale? Este sería el 0, 0,1. Bueno, pues lo primero, para los menores que 0, o sea, en los menores que 0, pues nada, 0, no tenemos que representarla. Entre 0 y 1, entrando el 0 y sin entrar el 1, dejando abierto el 1, el valor que hay que representar es 0,1. Luego, ¿eso cómo lo hacemos? Entre 0 y 1, que es entrando el 0 y este sin entrar, de aquí a aquí, el valor que le corresponde es este. Eso lo representamos de esta manera. Pon así. Esta sería de 0 a 1. Después tenemos que en el intervalo 1, 2, entrando el 1 y sin entrar el 2, le corresponde 0,2. Luego me vengo aquí y entrando el 1 y sin entrar el 2, me voy al 0,2. Después, el siguiente intervalo es del 2 al 3. Del 2 al 3 le corresponde 0,4. Entrando el 2, este sería el 0,2, 0,3, 0,4. Bueno, pues aquí tendríamos una cosa que iría así, entrando el 2 y el 3 se quedaría sin entrar y este le correspondería un valor de 0,4. Después tendríamos del 3 al 4, nos centraríamos ahora en este intervalo. En el intervalo 3-4 le corresponde 0,6. Bueno, pues ahora me vengo aquí y busco el 0,6. Si este es el 0,4, el 0,6 estará 2 más arriba. Por tanto, 0,4, 0,6, entraría este de aquí a aquí. Y ahora entre 4 y 5, pues es 0,9. 0,9 que estaría aquí. Del 4 al 5 entraría aquí este se queda así. Vale, ya tenemos aquí entre el intervalo de 4 a 5. Y a partir del 5 en adelante ya toma el valor 1, que sería este de aquí. Vale, pues ahí ya la tenemos. Y esta sería la función de probabilidad acumulada. Bueno, pues esta sería nuestra función, nuestra representación gráfica. Vale, pues vamos a buscar ahora entonces qué es lo que tenemos que seguir calculando. Bueno, pues ahora me piden que calculemos la moda y la mediana de X. La moda y la mediana. Bueno, pues antes que nada, ¿qué son la moda? Bueno, pues la moda es el valor de X al que le corresponde una probabilidad más alta. Está claro que la probabilidad más alta que tenemos es el 0,3 y le corresponde un 4. Si hubiera más de un ejercicio, si hubiera más de un valor de X que le correspondiese el mismo valor, si por ejemplo este fuera también 0,3, pues entonces diríamos que las modas serían el 1 y el 4. Pero como en este caso solo hay un valor de X al que le corresponde la máxima probabilidad, la moda es igual a 4. ¿Vale? Y ahora, la mediana. La mediana la podemos obtener perfectamente con la función de distribución de probabilidad o función de probabilidad acumulada. La mediana es el valor de la variable en el que se supera el 50%, es decir, se supera la probabilidad del 0,5. Entonces, el 0,5 en este caso no llegamos al 0,5 y aquí ya sí que nos pasamos. Por tanto, eso sucede ¿en qué valor? ¿En qué valor sucede eso? En el 3. Luego, la mediana es igual a 3. Luego, en este caso, tenemos que la moda es 4 y la mediana es 3. Aquí me podrían hablar también, por ejemplo, de los percentiles o de los cuartiles. ¿Vale? O sea, si el primer cuartil
El cuartil es el que alcanza el 25%. El 25% sería 0,25. Cuando superemos el 0,25. El 0,25 se superaría. Aquí no llegamos al 0,25. Aquí se superaría el 0,25. Luego el primer cuartil sería x igual a 2. ¿Vale? Bueno, y eso lo podríamos hacer con otros, con cualquier, incluso con los percentiles. Bien, pues esto es muy fácil. Vamos a ver ahora el último apartado que me están pidiendo, que es que calculemos la varianza. Calcular la varianza de x. Bueno, vamos a borrar porque ya esto, la función de distribución acumulada o de probabilidad acumulada, ya eso no me hace falta para lo que tenemos que hacer ahora. Bueno, nos preguntan por la varianza, que es v de x. Bueno, pues eso simplemente es aplicar una fórmula. La fórmula que es el sumatorio de las x sub i cuadrado por la correspondiente probabilidad menos la media al cuadrado. La media, que la puedo poner así como x media, o la puedo poner como nu. Voy a dejarla como x media. Entonces nosotros tendremos que ir cogiendo cada uno de estos valores, elevándolo al cuadrado y multiplicándolo por su correspondiente probabilidad. Irlo sumando todos, desde el 0 hasta el 5, y después a eso hay que restarle la media, que es 2,8 elevado al cuadrado. Es decir, que yo tendría que poner que la varianza sería, en el primer término no lo pongo porque sería 0 al cuadrado por 0,1 es 0, entonces empezaríamos con este de aquí. Sería 1 al cuadrado por 0,1 más 2 al cuadrado por 0,2 más 3 al cuadrado por 0,2 más 4 al cuadrado por 0,3 más 5 al cuadrado por 0,1. Y a eso le tenemos que quitar el valor de la media al cuadrado, sería 2,8 al cuadrado. Hago el cálculo, ¿vale? Y lo que me dé, pues esa es la correspondiente varianza. ¿Qué unidades tiene la varianza? Bueno, pues hay que ver de qué estábamos hablando en el problema. Que en el problema estábamos hablando de... Un segundito que yo lo mire. Número de trasplantes de riñón. El número de trasplantes de riñón. Pues esto, la varianza de x son número de trasplantes de riñón al cuadrado. Bueno, entonces yo no le voy a poner a esto ninguna unidad porque es una unidad muy fea. ¿Vale? Bueno, pues con esto te